por su programa Diálogo en Radio I-99. Esta mañana contamos con la presencia de Germán Cobos, presidente de la Casa de Valores Silver Cross. Pero Germán no viene a hablarnos de lo que hacen las casas de valores, sino que viene a proponernos un tema que del cual está hablándose mucho en estos días. Quizá todos no entendemos lo suficiente, pero que si revisamos redes, internet o entrevistas, vamos a encontrar que mucha gente habla ya de las fintech. Y por eso está Germán aquí para que nos cuente. Germán, ¿qué son las fintech? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti y gracias a I-99 por recibirme. Encantado de participar con ustedes en algo que es muy importante e incluso muy importante para el mercado de valores. Claro, el concepto de las fintech, que hoy es mundial, lo vemos en todos lados, lo leemos en las redes, tiene su origen hace muchísimo tiempo, pero lo importante no es su origen, sino desde cuándo comenzó esto a efervecer. Entonces, yo he estado personalmente en eventos fintech en varias zonas, en Estados Unidos, en Colombia. En Estados Unidos, en Miami, hay un evento que es anual sobre las fintech. Entonces, lo importante, más que el origen, es cuándo empiezan a tomar cuerpo. ¿Y por qué toman cuerpo? ¿Por qué toman cuerpo? A ver, primero hay que ir a la naturaleza de las fintech. Las fintech no es otra cosa más que una actividad transaccional bajo un concepto de tecnología que apunta a un servicio financiero. Por eso es fintech, tecnología financiera. Pero el concepto del servicio financiero, eso data desde cuando existen los bancos. Recuerda que en los 90 Bill Gates decía que los servicios bancarios son necesarios, los bancos no. Pero los bancos continúan operando en el mundo y en Ecuador. Pero lo que ha ocurrido es que en la trazabilidad de la actividad bancaria, e incluso también en la bursátil, ciertas actividades recurrentes y que con el tiempo se volvían hasta costosas por la cobertura de acción que tenía que incurrir ese banco, es ahí donde las fintech toman cuerpo. Es decir, una actividad enfocada a un proceso financiero bajo tecnología, alguien viene y lo absorbe. Por ejemplo, me voy a la naturaleza de la acción. Los bancos desde hace más de 10 años, 15 años en Ecuador y mucho más en otros países, empezaron a derivar sus coberturas de oficinas. En vez de ir a un sector y poner oficinas, lo que hicieron fue desplegar en todas las tiendas su actividad bancaria y los denominaron corresponsales no bancarios. Eso nace con una actividad donde les ponían una caja gigantesca ahí, un aparato que era carísimo, y hoy por hoy es un celular. Entonces, esa actividad que la banca la quita y se la entrega a un tercero que no es banquero, pero lo denomina banquero por el concepto de la ley nuestra, esa es una actividad fintech. Me quitaste esa actividad que para el banquero era costosa, era tediosa y dirigir sus actividades o sus esfuerzos a eso contra lo que puede conseguir en rendimiento era mucho mejor que alguien se encargue de eso. En el mercado de valores puede suceder y de hecho sucede lo mismo. Para irme más al mercado mundial, porque en Ecuador todavía estamos muy en pañales, a pesar de que hay una ley que salió recientemente, las fintech lo que le otorgan al mercado bursátil y también al bancario es básicamente primero información. Hoy, en vez de ir a la bolsa de valores, en vez de ir a una casa de valores y ponerme a buscar una fintech creada básicamente para el mercado de valores, es para que me dé la información de qué es lo que hay en el mercado, cómo está en el mercado, cuál es el valor actual de ese título en el mercado, cuál es su proyección, qué opinan los expertos de ese valor. Entonces, esa fintech dirigida a información es una cosa. Por otro lado, puede crearse una fintech ¿para qué? Para la democratización de un título valor o de una moneda. Si hoy por hoy yo te digo anda y compra un Bitcoin, tú me vas a decir posiblemente, pero espérate, no tengo $60,000 en este momento. Las fintechs lo que hacen es fraccionar y fracturar el título y llevarlo a un nivel de valor accesible para que alguien pueda. Ese es el fraccionamiento del valor de un título. Está también el concepto del riesgo. El manejo del riesgo es importante.
con el mundo de la tecnología, pues la parte oscura de esta fiesta es el hackeo. La parte oscura de esta fiesta es el lavado de activos. Entonces las fintech tienen también a su vez que cumplir ciertas normativas que eviten que esos contingentes, esos imponderables que pueden ser complicados en el futuro, se den. Entonces, en resumen, una fintech no hace otra cosa más que coger un proceso tradicional, financiero, bancario, bursátil, absorberlo y con tecnología democratizarlo hacia la población. Germán, tú dices que ya existe un marco legal en el Ecuador. ¿Desde cuándo data ese marco legal? ¿Se está aplicando? ¿Hemos podido ver algún beneficio de su implementación? El hecho de que haya salido la ley ya es un beneficio. Antes no existía nada. Ahí ya partimos. Eso es bastante. Es un 50% del avance. Eso es importantísimo. Pero como todo en esta vida, sale la ley, tiene que salir el reglamento, ¿no? Esto ya tiene más de un año, 2 años si es que no me equivoco, pero viene trabajándose hace mucho tiempo atrás. El concepto de fintech en Ecuador, que es muy bueno, pero todavía, a mi juicio y a juicio de algunos expertos, todavía no logra sustentar un verdadero fomento, un verdadero desarrollo para las tecnologías alternativas financieras que permitan que actividades cotidianas, llámese bancaria, llámese bursátil, llámese inmobiliaria o comercio puro, puedan operar bajo tecnologías disruptivas como hoy opera el mundo. Hay un tema particular ahí, Francisco. El otro día discutía con una autoridad y decía, mira, necesitamos que los mecanismos transaccionales bajo esquemas digitales, esquemas disruptivos, procesos actualizados como hoy trabaja el mundo, sean incorporados en Ecuador. ¿Por qué? Porque nuestro cliente, el cliente ecuatoriano, ya está cansado de lo mismo también. Pues te va y te pregunta, oye, ¿qué tienes? Y hoy por hoy, le digo, tengo esto, esto y esto. ¿Y qué más? No tengo nada más. Y para él es sencillo coger el celular y entrar a cualquier plataforma mundial y decir, mira, acá puedes comprar oro, puedo comprar Bitcoin, puedo comprar cobre, puedo comprar lo que yo quiera. ¿Puedo hacerlo en Ecuador con las transacciones naturales bancarias o bursátiles? No, hoy no. Porque primero tengo que ver bien el reglamento fintech hasta dónde me deja llegar. Y hoy no lo tenemos. Ese es el otro 50% que tiene que ser completo y absolutamente sustentado, regulado, que le dé la tranquilidad al regulador, al Estado, al gobierno, a la Junta, a quien sea que esté, para que lo que se ofrezca al público sea accesible, sea seguro, sea rentable, sea beneficioso para todas las partes. Quiere decir que existe la ley, pero aún falta implementar el reglamento, y ese vacío origina que no hayan actores interesados todavía en formalizarse, o más que formalizar, implementar negocios o constituir compañías fintech con el fin de justamente desarrollar tecnologías que permitan, y estamos hablando de servicios a la población, de masificación de a la población de ciertas ventajas, no solo en inversión, sino en información, a costos muchísimo más bajos que lo que sería la manera tradicional de acceder. Exacto. Ahí, por ejemplo, acaba de aprobarse en la Asamblea la ley, con 177 votos a favor, la ley del cambio al régimen orgánico ambiental. ¿Qué es esto? Más allá del concepto natural de la preservación del medio ambiente, que en Ecuador es importantísimo por nuestra biodiversidad, es el concepto de lo que, y aquí repito las palabras del presidente de la Asociación de Bonos de Carbono, Ecuador está sentado en $2.000 millones en bonos de carbono, mientras el mundo participa de una fiesta de bonos de carbono con recursos, enormes recursos a nivel mundial, a costos bastante accesibles, incluso algunos no reembolsables. En Ecuador no teníamos capacidad para hacer eso porque la ley no lo permitía. Hoy la ley ya salió. Y eso permite, primero hay que terminar el reglamento, permite que las empresas, por un lado, accedan a crear secuestradores de dióxido de carbono, por otro lado, compensen emitiendo títulos de bonos de carbono,
Pero si no hay un reglamento fintech que permita que esa operación sea trasladada digitalmente a un mecanismo, en este caso tokenizado, y que pueda ser negociado internamente. Internacionalmente. Primero internamente, para si no se hace eso, las empresas ¿qué harán? Se irán a Colombia, se irán a Perú. Tú estás hablando del lado de los emisores, que exista la posibilidad que los emisores ecuatorianos exactamente. emitan deuda de ese estilo. Exacto. Entonces la ley tiene un factor ahí importante que es el mercado voluntario. Ya le permite a las empresas, le permite a las operadoras, le permite a los generadores de fintech, ok, ya está voluntario, ya puedo entrar a ese mercado, ya puedo desarrollarlo, pero si el reglamento de la ley fintech, que a mi juicio, reitero, todavía le falta mucho, no está al nivel como para poder competir contra los mercados colombianos, argentinos, que tiene incluso, tengo entendido, un depósito centralizado de bonos de carbono. Las operaciones de aquí se irán al exterior, definitivamente. Y el concepto es de que una de las naturalezas de esa ley aprobada es que todas las tierras ecuatorianas, pues en su gran mayoría, quizás desérticas, se puedan sembrar factores naturales que secuestren dióxido de carbono y con eso emitir bonos de carbono y con eso compensar los daños ambientales que una industria está generando. Europa ya está empezando a exigir a los importadores, a los exportadores ecuatorianos sus certificados de compensación de bonos de carbono. ¿Qué puede hacer hoy por hoy el empresario? Comprarlo en otro país y compensar afuera, cuando lo que debe hacerlo es comprarlo aquí, compensarlo incluso con el mismo SRI, más del 150% sobre el valor del impuesto a la renta que tengas que cubrir, por toda tu inversión que has hecho en actividades que tienen que ver con secuestros de bonos de carbono o la emisión de un título. Pero el concepto de todo esto, si no lo comprimimos a una actividad digital, una operación fintech que apunte a eso, estaríamos hablando de una actividad muy compleja hacerlo hoy en día. Sí, tú estás hablando de que eso es un canal que tiene doble vía. Uno para el mercado local, para que las empresas ecuatorianas, los productores ecuatorianos puedan emitir este tipo de bonos, pero que a su vez el mercado de compradores de ese tipo de títulos se amplíe, digamos así, universalmente. Exacto. Y con transacciones de lo más simples. Exacto, lo más simples, con una cobertura extrema, saliéndome del concepto de mercados de bonos de carbono y yéndome al mercado inmobiliario, que es un mercado bien movido en Ecuador, quizás hoy muy ralentizado por la crisis económica del país, pero es un mercado que está ahí. Se desarrollan todos los años, todos los meses, edificios, centros comerciales, urbanizaciones. Si alguien crea un edificio, el concepto tradicional y natural, pues tengo que tener un promotor inmobiliario que se dedique a la promoción y venta de las unidades resultantes. Eso bajo un mecanismo análogo, a mano, a pie, con equipos, con vendedores, corretaje, como tradicionalmente se ha hecho, con publicidad digital y todo lo que quiera. Pero eso mismo, si tuviéramos ya el reglamento específico fintech para poder coger ese activo, que la ley ya lo permite, coger ese activo y convertirlo en un esquema tokenizado, fraccionado, y esa tokenización pudiera entrar a los mercados bursátiles ecuatorianos y trasladarlos al exterior, estaríamos hablando de diferentes conceptos de flujos de fondos hacia Ecuador. Es decir, los recursos de hoy solamente se mueven aquí adentro. Bajo esa actividad podrían venir al exterior. Y para eso, por suerte, estamos trabajando en la ley transfronteriza, que es la que va a permitirnos abrir la ventana y que los operadores internacionales, bajo un concepto de operación remota, puedan entrar y ver qué es lo que tenemos acá. Porque hoy o no lo ven, o si lo ven, no pueden acceder a él, a menos que vengan a Ecuador. A menos que vengan a Ecuador, o a menos que usen un banco corresponsal, y eso ya es cosa. Digamos, no. A veces se percibe que la clase política con la realidad del país viven dos mundos diferentes. Pueden vivir dos mundos diferentes. El problema es que ni siquiera nos incorporan a sus mundos.
no se incorpora. El mercado de valores, y lo conoce muy bien, está tratando de meter su ley, su proyecto de ley de mercado de valores, ¿desde cuándo? Desde antes de la pandemia. Y no hemos logrado hacer nada, mucho antes. Y no hemos podido, porque no somos importantes ni para el Ejecutivo ni para el Legislativo. No, como me decía el otro día un colega, nadie nos quiere. Entonces yo digo, no es un concepto de nadie nos quiere. Es decir, algo sucedió en el 2012 para que esto cambiara, radical y estructuralmente. Le quitaron las subsidiarias a los bancos, las casas de valores, la compañía de seguros, las fiduciarias tienen que ser independientes. Eso es un cambio estructural. ¿Benefició o no benefició? Ya depende de cada segmento. Para lograr eso, nuevamente, no podemos hacerlo solo. Porque hoy, te digo, tengo que hablar con la bancada de ahí, hablar con la bancada de acá, hablar con la bancada, que todos estén en concordancia. Hemos ido a comisiones legislativas, a las comisiones económicas, hemos hablado, han ido mis colegas, han expresado, y nada. Porque lamentablemente Ecuador no ve al mercado bursátil como un factor de despliegue o que sea parte del plan de desarrollo económico del Ecuador. Entonces, yo creo, es mi juicio personal, y se lo digo a todos los colegas, incluso a mis clientes, yo tengo mucha fe en esa ley transfronteriza. Pero si esa ley transfronteriza nosotros no la capitalizamos correctamente, puede ser técnicamente hasta un harakiri. Porque vamos a abrir la ventana para poder operar con los mercados internacionales, pero los mercados internacionales también se pueden meter acá. Claro. Y si nosotros acá no estamos robustos, no tenemos buena oferta, no podemos hacer nada. 2019, Francisco, 2019. En la mano izquierda llevamos de la mano al presidente de la Junta, al superintendente de compañías, al intendente de mercado de valores. Y de la mano derecha llevamos a Centroamérica a algunas empresas, muchas empresas, AAA, buenísimas empresas, a la reunión del mercado de valores centroamericano. ¿Qué hacíamos ahí? Por estar dolarizados. Fuimos y porque las economías eran relativamente similares. Pero fuimos invitados. Oye, el mercado bursátil centroamericano quedó enamorado de las empresas ecuatorianas y no sabíamos que existían. No sabíamos que emitían. Y en dólares. Y con esas tasas. Entonces, ok, ¿cómo hacemos? Dime dónde. No, tienes que venir a Ecuador. Tienes que venir acá, tienes que llenar 4.000 papeles, conozca a tu cliente, tómate una foto, abre una cuenta más. Muchas gracias. Me avisan cuando ya podamos hacerlo digitalmente en una plataforma. Creen una fintech o qué sé yo. En ese tiempo no se hablaba mucho de las fintech, te estoy hablando de 2019. Desde esa fecha ahora, cero. Y eso es lamentable, Germán, que reitero, es penoso decir así, pero nuestros actores políticos, muchos de nuestros líderes de opinión, en primer lugar, no tenemos una visión conjunta del país. No sabemos dónde ni cómo queremos llegar, ni qué pretendemos del Ecuador del futuro. Y es muy grave con una población tan joven, deseosa de progresar, necesitada de trabajo, necesitada de oportunidades, los mejores cerebros no regresan, mucha gente que ha tenido oportunidad de estudiar afuera, sea con sus propios medios o becados, no regresan y perdemos los mejores cerebros y esto es una fuga permanente de oportunidades para nuestro país. Yo creo que estos programas, ¿cuál es la pretensión de hablar contigo hoy? Y para que eso quede grabado en la mente de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en este segmento. El objetivo del programa Diálogo de radio de I99 es educar, hacer conocer de aspectos que no se hablan todos los días y que realmente es una lástima que por no comentarlos desconozcamos las oportunidades que están allí, que no las queremos implementar o no pretendemos conocer que existen y dejamos que mejores días se puedan producir para nuestro país. Germán, muchísimas gracias. Hay muchísima tela por cortar. Demasiada. Esto es un segmento muy corto para poder conversar tanta cosa. Pero creo que nos dejas con la inquietud. Nuestros amigos creo que se quedarán pensando, como me he quedado pensando yo. Así que de ese lado cumplimos con brindar o aportar el granito de arena en esta difusión tan necesaria de las alternativas de financiamiento y desarrollo para el país. En otra oportunidad nos volvemos a ver, cerramos este espacio de diálogo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias.
presentado su programa de opinión y noticia, Diálogo. Con la veracidad e imparcialidad que nos caracteriza. Diálogo. Escúchenos de lunes a viernes. Esto fue su programa de opinión, Diálogo.